Cuando Hellboy 2, El Ejército Dorado llegó a los cines en 2008, muchos esperaban simplemente una secuela más ambiciosa de la primera película. Sin embargo, lo que el director Guillermo del Toro terminó ofreciendo fue mucho más que una continuación. La película amplió considerablemente el universo del personaje creado por Mike Mignola, construyendo un mundo donde la fantasía oscura, la mitología, los cuentos clásicos y el cine de aventuras conviven de manera sorprendentemente natural. Más que una historia convencional de superhéroes, la obra se presenta como un relato sobre la convivencia entre dos mundos, la identidad de quienes viven entre ellos y las consecuencias del miedo, la intolerancia y la ambición. Uno de los aspectos más impresionantes de la película es su extraordinario diseño artístico. Guillermo del Toro siempre ha demostrado una fascinación por las criaturas fantásticas y por los universos donde lo maravilloso convive con lo cotidiano. En esta producción, esa característica alcanza uno de sus puntos más altos. Cada escenario, cada criatura y cada objeto parecen formar parte de una mitología viva, como si existieran mucho antes de que comenzara la historia. Esa sensación de profundidad convierte el universo de la película en uno de los más ricos del cine fantástico contemporáneo. A diferencia de muchas producciones basadas en cómics que dependen principalmente de efectos digitales, Hellboy 2 apuesta por una combinación muy equilibrada entre maquillaje tradicional, animatrónica, prótesis y efectos generados por computadora. Esta decisión proporciona una presencia física muy convincente a la mayoría de las criaturas. Los personajes interactúan con escenarios y seres que realmente ocupan espacio frente a la cámara, lo que aumenta notablemente la sensación de autenticidad. El propio Hellboy representa una idea muy interesante dentro del cine de superhéroes. Aunque posee una fuerza extraordinaria y una apariencia intimidante, sus conflictos principales no están relacionados únicamente con derrotar enemigos. La película explora continuamente la tensión entre la imagen que los demás tienen de él y la persona que realmente desea ser. Ese conflicto convierte al personaje en alguien mucho más complejo que un héroe tradicional. La identidad constituye precisamente uno de los grandes temas de toda la película. Muchos de sus personajes viven divididos entre diferentes mundos o diferentes responsabilidades. Algunos pertenecen a la humanidad, pero sienten afinidad por lo sobrenatural. Otros forman parte del mundo fantástico, pero deben enfrentarse a las consecuencias de convivir con los seres humanos. Esa constante dualidad aparece reflejada tanto en los protagonistas como en los antagonistas. Otro elemento fundamental es la riqueza de las referencias mitológicas. La película incorpora influencias procedentes del folclore europeo, las leyendas sobre criaturas mágicas y numerosos elementos propios de los cuentos tradicionales. Sin embargo, en lugar de reproducir literalmente esas historias, Guillermo del Toro las reorganiza para construir un universo completamente original. El resultado es un mundo donde hadas, trolls, espíritus y otras criaturas fantásticas conviven siguiendo reglas propias. Visualmente, la fotografía desempeña un papel decisivo. Los colores cálidos predominan en muchos escenarios relacionados con los protagonistas, mientras que otros espacios utilizan tonos fríos, verdes y azules para reforzar la sensación de misterio. La iluminación nunca parece arbitraria. Cada decisión ayuda a transmitir emociones específicas y a diferenciar claramente los distintos ambientes que aparecen a lo largo de la película. También resulta extraordinario el trabajo del departamento de maquillaje. Hellboy continúa siendo uno de los personajes más reconocibles del cine fantástico, precisamente porque su apariencia combina elementos monstruosos con una sorprendente expresividad. Las prótesis permiten que el personaje transmita emociones complejas sin perder la sensación de que realmente pertenece a un universo sobrenatural. El diseño de criaturas merece una mención especial. Guillermo del Toro siempre ha mostrado un enorme interés por crear monstruos que no sean simplemente aterradores, sino también fascinantes desde un punto de vista artístico. Muchas criaturas presentan rasgos inspirados en animales reales,
esculturas medievales y mitologías antiguas. Esa mezcla genera seres completamente originales que parecen formar parte de un ecosistema coherente. Otro aspecto destacable es el equilibrio entre acción y fantasía. Aunque la película incluye numerosas secuencias espectaculares, nunca abandona su interés por desarrollar a los personajes. Cada enfrentamiento tiene consecuencias emocionales y contribuye a profundizar en los conflictos internos de los protagonistas. Esa combinación diferencia a Hellboy 2 de muchas películas de acción, donde el espectáculo termina sustituyendo completamente al desarrollo narrativo. La música desempeña igualmente un papel muy importante. La banda sonora combina momentos épicos con composiciones más íntimas que acompañan las emociones de los personajes. En lugar de utilizar la música únicamente para aumentar la intensidad de las escenas de acción, la película la emplea también para reforzar el carácter fantástico del universo y subrayar la dimensión emocional de determinados momentos. Uno de los grandes méritos de Guillermo del Toro consiste en presentar criaturas fantásticas sin tratarlas únicamente como amenazas. Muchas poseen culturas, tradiciones, formas de organización y motivaciones propias. Esa profundidad evita que el conflicto se reduzca simplemente a una lucha entre buenos y malos. La película plantea continuamente que comprender al otro resulta mucho más difícil y también más importante que limitarse a enfrentarlo. Desde el punto de vista narrativo, la historia también reflexiona sobre el choque entre modernidad y tradición. El avance de la civilización ha reducido progresivamente el espacio disponible para el mundo fantástico. Esa tensión entre progreso y conservación aparece representada mediante distintos personajes, cuyas decisiones reflejan maneras muy diferentes de afrontar el cambio. La película evita ofrecer respuestas simples y permite que el espectador comprenda las razones que impulsan a cada uno. Otro tema muy presente es la familia. Hellboy mantiene relaciones complejas con quienes lo rodean, y esas relaciones resultan fundamentales para comprender sus decisiones. Más allá de los vínculos biológicos, la película insiste en que una familia también puede construirse mediante la confianza, el afecto y la lealtad. Esa idea aporta una dimensión emocional que equilibra perfectamente el espectáculo visual. El humor constituye otro rasgo característico del personaje principal. Incluso en los momentos más tensos, Hellboy conserva una personalidad irónica que humaniza al protagonista y evita que la película adopte un tono excesivamente solemne. Ese equilibrio entre comedia y drama permite que el relato mantenga un ritmo muy dinámico sin perder profundidad. Desde un punto de vista técnico, la dirección de arte alcanza un nivel extraordinario. Cada escenario parece diseñado con una enorme atención al detalle. Mercados ocultos, palacios antiguos, laboratorios, espacios industriales y mundos subterráneos presentan una identidad visual propia que amplía constantemente la sensación de estar explorando un universo mucho más grande que el mostrado en pantalla. En conjunto, esta primera parte permite comprender por qué Hellboy 2, El Ejército Dorado, continúa siendo considerada una de las películas fantásticas más originales de su época. Su extraordinaria imaginación visual, la riqueza de su mitología, el equilibrio entre efectos prácticos y digitales, el desarrollo de sus personajes y la sensibilidad artística de Guillermo del Toro convierten la película en una experiencia que trasciende el cine de superhéroes tradicional. Más que contar únicamente una aventura fantástica, propone una reflexión sobre la identidad, la convivencia entre diferentes mundos y la importancia de conservar aquello que hace única a cada cultura. Todo ello envuelto en un espectáculo visual que sigue impresionando muchos años después de su estreno. Si la primera parte permitió apreciar la extraordinaria riqueza visual de Hellboy 2, El Ejército Dorado, esta segunda sección profundiza en los elementos que convierten a la película en una obra mucho más compleja de lo que suele esperarse de una adaptación de cómics. Guillermo del Toro no utiliza la fantasía únicamente como un recurso para crear espectáculo, sino como una herramienta para reflexionar sobre la naturaleza humana, el miedo a lo desconocido y la dificultad de encontrar un lugar en un mundo dividido por prejuicios y conflictos históricos.
Uno de los aspectos más interesantes de la película es la manera en que construye el concepto de lo diferente. A lo largo del relato aparecen numerosas criaturas fantásticas, con apariencias muy distintas entre sí, pero la película evita presentarlas como simples monstruos. Cada una posee costumbres, formas de vida y una identidad cultural propia. Esta decisión invita al espectador a cuestionar la tendencia a juzgar únicamente por la apariencia y plantea una reflexión sobre la convivencia entre sociedades diferentes. El protagonista representa perfectamente esa dualidad. Hellboy pertenece biológicamente a un mundo sobrenatural, pero ha sido criado entre seres humanos. Esa condición lo convierte en alguien que nunca termina de sentirse completamente aceptado en ninguno de los dos universos. La película utiliza ese conflicto para explorar temas relacionados con la identidad, la pertenencia y la búsqueda de un propósito personal. Más que luchar contra enemigos externos, el personaje debe enfrentarse constantemente a las expectativas que los demás depositan sobre él. Otro elemento que destaca es la construcción del antagonista. Lejos de limitarse a presentar un villano impulsado únicamente por el deseo de destruir, la película desarrolla motivaciones relacionadas con la protección de su pueblo, la pérdida de un mundo antiguo y el rechazo hacia la expansión de la civilización moderna. Aunque sus métodos resultan cuestionables, la narrativa permite comprender el origen de sus decisiones, aportando una profundidad poco habitual dentro del cine fantástico de gran presupuesto. Esta ambigüedad moral constituye uno de los mayores aciertos del guión. La película evita dividir a los personajes entre héroes completamente buenos y villanos absolutamente malvados. En cambio, plantea un conflicto donde distintas visiones del mundo chocan entre sí. Esa complejidad convierte la historia en una reflexión sobre las consecuencias del resentimiento, el miedo y la incapacidad para encontrar soluciones mediante el diálogo. Desde el punto de vista visual, Guillermo del Toro continúa demostrando una creatividad extraordinaria. Cada criatura posee un diseño propio que parece responder a una lógica biológica y cultural específica. No se trata únicamente de personajes extravagantes, sino de seres que transmiten la sensación de formar parte de un ecosistema coherente. Esa atención al detalle contribuye a que el universo fantástico resulte creíble, pese a su evidente carácter imaginario. La dirección artística también merece un reconocimiento especial. Los escenarios combinan arquitectura clásica, elementos industriales y espacios inspirados en antiguos cuentos europeos. Esa mezcla genera un ambiente donde la modernidad y la tradición conviven en permanente tensión. Los mercados ocultos, los palacios abandonados y los espacios subterráneos amplían constantemente la sensación de que el mundo fantástico continúa existiendo paralelo al nuestro, aunque permanezca oculto para la mayoría de las personas. La fotografía utiliza el color como un recurso narrativo. Los tonos dorados evocan el esplendor de antiguas civilizaciones y la nostalgia por un pasado perdido, mientras que las tonalidades frías acompañan los momentos de mayor incertidumbre y conflicto. La iluminación nunca parece elegida al azar. Cada decisión visual contribuye a reforzar el estado emocional de los personajes y la atmósfera de cada escenario. Otro aspecto especialmente interesante es la importancia de los efectos prácticos. Aunque la película incorpora tecnología digital cuando resulta necesario, gran parte de sus criaturas fueron construidas mediante maquillaje, prótesis y animatrónica. Esa elección proporciona una presencia física que muchos espectadores siguen considerando superior a la de numerosas producciones modernas, basadas casi exclusivamente en imágenes generadas por computadora. La música desempeña igualmente un papel esencial dentro de la narrativa. La banda sonora acompaña tanto los momentos épicos como las escenas más íntimas, ayudando a reforzar la dimensión emocional del relato. En lugar de buscar protagonismo constante, la composición se integra con naturalidad en el universo de la película y contribuye a crear una identidad sonora fácilmente reconocible. Otro de los grandes temas presentes en la obra es la responsabilidad. Los personajes descubren que el verdadero liderazgo no depende únicamente del poder,
o de la fuerza física, sino de la capacidad para asumir las consecuencias de las propias decisiones. Esta idea aparece desarrollada desde diferentes perspectivas y afecta tanto a los protagonistas como a quienes se sitúan en posiciones de autoridad dentro de la historia. La película también reflexiona sobre el equilibrio entre progreso y conservación. El avance de la civilización ha transformado profundamente el mundo, pero ese desarrollo también ha provocado la desaparición de tradiciones, culturas y formas de vida ancestrales. Guillermo del Toro no presenta una respuesta sencilla a este conflicto. Por el contrario, invita al espectador a pensar en la necesidad de encontrar un punto de encuentro entre ambos extremos. Otro rasgo distintivo de la película es su capacidad para alternar humor y drama sin perder coherencia. Hellboy mantiene una personalidad irónica incluso en los momentos de mayor tensión, lo que contribuye a humanizar al personaje y evita que la película adopte un tono excesivamente solemne. Ese equilibrio entre emoción y entretenimiento constituye una de las señas de identidad del director. En términos generales, esta segunda parte confirma que Hellboy 2, El Ejército Dorado, trasciende las convenciones habituales del cine de superhéroes. Gracias a una dirección artística excepcional, personajes con conflictos complejos, una mitología cuidadosamente desarrollada y una reflexión constante sobre la identidad, la convivencia y la responsabilidad, la película consigue ofrecer una experiencia rica tanto desde el punto de vista visual como temático. Su capacidad para combinar espectáculo, fantasía y profundidad emocional explica por qué continúa siendo considerada una de las obras más representativas dentro de la filmografía de Guillermo del Toro y una referencia imprescindible para los aficionados al cine fantástico contemporáneo. Al analizar Hellboy 2, El Ejército Dorado con la perspectiva que ofrece el paso del tiempo, resulta evidente que la película ocupa un lugar muy especial dentro del cine fantástico moderno. Aunque fue presentada como una adaptación de un cómic, su ambición artística va mucho más allá de las convenciones habituales del género. Guillermo del Toro construye una obra donde la fantasía no es un simple espectáculo visual, sino un lenguaje para explorar cuestiones relacionadas con la identidad, la convivencia entre culturas, el poder, la responsabilidad y la preservación de aquello que hace único a cada pueblo. Uno de los mensajes más importantes de la película es que el mundo rara vez puede dividirse en categorías simples de héroes y villanos. Los conflictos que aparecen a lo largo de la historia nacen de heridas antiguas, diferencias culturales y decisiones que afectan a comunidades enteras. Esa complejidad convierte la película en una reflexión sobre las consecuencias del miedo y de la incapacidad para comprender la perspectiva del otro. En lugar de ofrecer respuestas absolutas, invita al espectador a reconocer que incluso los enfrentamientos más intensos suelen tener múltiples causas. La figura de Hellboy representa esa idea de una manera especialmente poderosa. Su conflicto principal no consiste únicamente en utilizar su fuerza para proteger a los demás, sino en decidir quién quiere ser cuando todos parecen tener expectativas distintas sobre su destino. La película insiste en que el origen de una persona no determina necesariamente sus acciones. Son las decisiones, la empatía y el sentido de la responsabilidad los que terminan definiendo la verdadera identidad de un individuo. Otro aspecto muy interesante es la constante presencia del libre albedrío. Diversos personajes se enfrentan a situaciones donde parecen existir caminos ya marcados por la tradición, el deber o las expectativas de quienes los rodean. Sin embargo, la historia sugiere que siempre existe la posibilidad de elegir un rumbo diferente. Esa idea convierte la película en una reflexión sobre la libertad individual y la capacidad de romper con aquello que otros consideran inevitable. Desde el punto de vista visual, la película continúa siendo un referente incluso muchos años después de su estreno. Mientras numerosas producciones de la época apostaban casi exclusivamente por los efectos digitales, Guillermo del Toro defendió una combinación entre tecnología moderna y efectos prácticos. Gracias al uso de maquillaje, prótesis, animatrónica y decorados físicos,
El universo fantástico transmite una sensación de autenticidad que sigue siendo ampliamente admirada por aficionados y profesionales del cine. La dirección artística merece un reconocimiento especial. Cada criatura, cada escenario y cada objeto parecen tener una historia propia. No da la impresión de que el mundo exista únicamente para servir a la trama principal. Por el contrario, transmite la sensación de ser un universo antiguo, lleno de tradiciones, leyendas y culturas que continúan desarrollándose más allá de lo que el espectador llega a observar en pantalla. Esa riqueza convierte la ambientación en uno de los mayores logros de toda la película. La fotografía también desempeña un papel fundamental en la construcción del tono. Los contrastes entre espacios luminosos y escenarios dominados por sombras ayudan a representar el equilibrio entre esperanza y conflicto. Del mismo modo, la utilización del color contribuye a diferenciar los distintos ambientes sin necesidad de recurrir constantemente al diálogo para explicar los cambios emocionales o narrativos. La banda sonora complementa perfectamente esa propuesta visual. En lugar de limitarse a acompañar las escenas de acción, la música aporta personalidad al universo fantástico y ayuda a reforzar tanto los momentos de mayor intensidad como las secuencias más íntimas. El resultado es una experiencia audiovisual muy coherente, donde imagen y sonido trabajan conjuntamente para fortalecer la inmersión del espectador. Otro aspecto que distingue a la película es la importancia concedida a los personajes secundarios. En muchas historias de superhéroes, los protagonistas concentran prácticamente toda la atención. En cambio, aquí los personajes que rodean a Hellboy poseen conflictos, motivaciones y objetivos propios. Esa diversidad enriquece considerablemente el relato y hace que el mundo resulte mucho más creíble. La película también plantea una reflexión interesante sobre la relación entre humanidad y naturaleza. El progreso tecnológico ha transformado profundamente el mundo, pero ese avance también ha provocado la desaparición de numerosas tradiciones y espacios vinculados a lo fantástico. Guillermo del Toro no condena el progreso, pero sí invita a pensar en la importancia de preservar aquello que forma parte del patrimonio cultural e imaginario de la humanidad. En cuanto a la recepción crítica, Hellboy 2. El Ejército Dorado fue ampliamente elogiada por su creatividad visual, la calidad de sus efectos prácticos, el diseño de producción y la capacidad del director para imprimir una personalidad muy marcada a una película basada en un cómic. Muchos críticos destacaron precisamente que la obra evitaba seguir fórmulas genéricas y apostaba por una identidad artística inconfundible. El público también respondió de forma positiva, especialmente entre quienes valoran el cine fantástico construido mediante mundos ricos en detalles y personajes complejos. Con el paso de los años, la película ha fortalecido su reputación y hoy es considerada por muchos aficionados como una de las adaptaciones de cómics más originales de su generación. Esa valoración creciente demuestra que algunas obras continúan ganando reconocimiento mucho después de su estreno inicial. Otro aspecto relevante es la influencia que la película ha tenido sobre producciones posteriores. Su combinación de efectos prácticos, diseño artesanal de criaturas y una narrativa que concede tanta importancia a la emoción como al espectáculo ha servido de inspiración para numerosos cineastas interesados en el género fantástico. También reforzó la imagen de Guillermo del Toro como uno de los directores con mayor capacidad para transformar criaturas extraordinarias en personajes llenos de humanidad, más allá de su espectacular apartado visual. La película conserva vigencia porque sus temas siguen siendo actuales. La búsqueda de identidad, la dificultad de aceptar las diferencias, el equilibrio entre tradición y modernidad, y la importancia de asumir las consecuencias de nuestras decisiones, son cuestiones universales que trascienden cualquier contexto fantástico. Esa combinación entre imaginación desbordante y profundidad temática explica por qué continúa despertando interés entre nuevas generaciones de espectadores. En definitiva, Hellboy 2. El Ejército Dorado representa uno de los mayores logros dentro del cine fantástico del siglo XXI. Su extraordinario diseño artístico, la riqueza de su mitología
La sensibilidad con la que desarrolla a sus personajes y la inconfundible visión creativa de Guillermo del Toro convierten la película en una obra que puede disfrutarse tanto por su espectacularidad visual como por las ideas que propone. Más que una simple secuela o una adaptación de cómics, es una celebración de la fantasía entendida como una forma de explorar la condición humana, recordándonos que las historias más memorables no solo nos sorprenden con mundos imposibles, sino que también nos ayudan a comprender mejor nuestro propio mundo. Cuando Hellboy 2, El Ejército Dorado llegó a los cines en 2008, muchos esperaban simplemente una secuela más ambiciosa de la primera película. Sin embargo, lo que el director Guillermo del Toro terminó ofreciendo fue mucho más que una continuación. La película amplió considerablemente el universo del personaje creado por Mike Mignola, construyendo un mundo donde la fantasía oscura, la mitología, los cuentos clásicos y el cine de aventuras conviven de manera sorprendentemente natural. Más que una historia convencional de superhéroes, la obra se presenta como un relato sobre la convivencia entre dos mundos, la identidad de quienes viven entre ellos y las consecuencias del miedo, la intolerancia y la ambición. Uno de los aspectos más impresionantes de la película es su extraordinario diseño artístico. Guillermo del Toro siempre ha demostrado una fascinación por las criaturas fantásticas y por los universos donde lo maravilloso convive con lo cotidiano. En esta producción, esa característica alcanza uno de sus puntos más altos. Cada escenario, cada criatura y cada objeto parecen formar parte de una mitología viva, como si existieran mucho antes de que comenzara la historia. Esa sensación de profundidad convierte el universo de la película en uno de los más ricos del cine fantástico contemporáneo. A diferencia de muchas producciones basadas en cómics que dependen principalmente de efectos digitales, Hellboy 2 apuesta por una combinación muy equilibrada entre maquillaje tradicional, animatrónica, prótesis y efectos generados por computadora. Esta decisión proporciona una presencia física muy convincente a la mayoría de las criaturas. Los personajes interactúan con escenarios y seres que realmente ocupan espacio frente a la cámara, lo que aumenta notablemente la sensación de autenticidad. El propio Hellboy representa una idea muy interesante dentro del cine de superhéroes. Aunque posee una fuerza extraordinaria y una apariencia intimidante, sus conflictos principales no están relacionados únicamente con derrotar enemigos. La película explora continuamente la tensión entre la imagen que los demás tienen de él y la persona que realmente desea ser. Ese conflicto convierte al personaje en alguien mucho más complejo que un héroe tradicional. La identidad constituye precisamente uno de los grandes temas de toda la película. Muchos de sus personajes viven divididos entre diferentes mundos o diferentes responsabilidades. Algunos pertenecen a la humanidad, pero sienten afinidad por lo sobrenatural. Otros forman parte del mundo fantástico, pero deben enfrentarse a las consecuencias de convivir con los seres humanos. Esa constante dualidad aparece reflejada tanto en los protagonistas como en los antagonistas. Otro elemento fundamental es la riqueza de las referencias mitológicas. La película incorpora influencias procedentes del folclore europeo, las leyendas sobre criaturas mágicas y numerosos elementos propios de los cuentos tradicionales. Sin embargo, en lugar de reproducir literalmente esas historias, Guillermo del Toro las reorganiza para construir un universo completamente original. El resultado es un mundo donde hadas, trolls, espíritus y otras criaturas fantásticas conviven siguiendo reglas propias. Visualmente, la fotografía desempeña un papel decisivo. Los colores cálidos predominan en muchos escenarios relacionados con los protagonistas, mientras que otros espacios utilizan tonos fríos, verdes y azules para reforzar la sensación de misterio. La iluminación nunca parece arbitraria. Cada decisión ayuda a transmitir emociones específicas y a diferenciar claramente los distintos ambientes que aparecen a lo largo de la película. También resulta extraordinario el trabajo del departamento de maquillaje. Hellboy continúa siendo uno de los personajes más reconocibles del cine fantástico,
precisamente porque su apariencia combina elementos monstruosos con una sorprendente expresividad. Las prótesis permiten que el personaje transmita emociones complejas sin perder la sensación de que realmente pertenece a un universo sobrenatural. El diseño de criaturas merece una mención especial. Guillermo del Toro siempre ha mostrado un enorme interés por crear monstruos que no sean simplemente aterradores, sino también fascinantes desde un punto de vista artístico. Muchas criaturas presentan rasgos inspirados en animales reales, esculturas medievales y mitologías antiguas. Esa mezcla genera seres completamente originales que parecen formar parte de un ecosistema coherente. Otro aspecto destacable es el equilibrio entre acción y fantasía. Aunque la película incluye numerosas secuencias espectaculares, nunca abandona su interés por desarrollar a los personajes. Cada enfrentamiento tiene consecuencias emocionales y contribuye a profundizar en los conflictos internos de los protagonistas. Esa combinación diferencia a Hellboy 2 de muchas películas de acción, donde el espectáculo termina sustituyendo completamente al desarrollo narrativo. La música desempeña igualmente un papel muy importante. La banda sonora combina momentos épicos con composiciones más íntimas que acompañan las emociones de los personajes. En lugar de utilizar la música únicamente para aumentar la intensidad de las escenas de acción, la película la emplea también para reforzar el carácter fantástico del universo y subrayar la dimensión emocional de determinados momentos. Uno de los grandes méritos de Guillermo del Toro consiste en presentar criaturas fantásticas sin tratarlas únicamente como amenazas. Muchas poseen culturas, tradiciones, formas de organización y motivaciones propias. Esa profundidad evita que el conflicto se reduzca simplemente a una lucha entre buenos y malos. La película plantea continuamente que comprender al otro resulta mucho más difícil y también más importante que limitarse a enfrentarlo. Desde el punto de vista narrativo, la historia también reflexiona sobre el choque entre modernidad y tradición. El avance de la civilización ha reducido progresivamente el espacio disponible para el mundo fantástico. Esa tensión entre progreso y conservación aparece representada mediante distintos personajes, cuyas decisiones reflejan maneras muy diferentes de afrontar el cambio. La película evita ofrecer respuestas simples y permite que el espectador comprenda las razones que impulsan a cada uno. Otro tema muy presente es la familia. Hellboy mantiene relaciones complejas con quienes lo rodean, y esas relaciones resultan fundamentales para comprender sus decisiones. Más allá de los vínculos biológicos, la película insiste en que una familia también puede construirse mediante la confianza, el afecto y la lealtad. Esa idea aporta una dimensión emocional que equilibra perfectamente el espectáculo visual. El humor constituye otro rasgo característico del personaje principal. Incluso en los momentos más tensos, Hellboy conserva una personalidad irónica que humaniza al protagonista y evita que la película adopte un tono excesivamente solemne. Ese equilibrio entre comedia y drama permite que el relato mantenga un ritmo muy dinámico sin perder profundidad. Desde un punto de vista técnico, la dirección de arte alcanza un nivel extraordinario. Cada escenario parece diseñado con una enorme atención al detalle. Mercados ocultos, palacios antiguos, laboratorios, espacios industriales y mundos subterráneos presentan una identidad visual propia que amplía constantemente la sensación de estar explorando un universo mucho más grande que el mostrado en pantalla. En conjunto, esta primera parte permite comprender por qué Hellboy 2, El Ejército Dorado, continúa siendo considerada una de las películas fantásticas más originales de su época. Su extraordinaria imaginación visual, la riqueza de su mitología, el equilibrio entre efectos prácticos y digitales, el desarrollo de sus personajes y la sensibilidad artística de Guillermo del Toro convierten la película en una experiencia que trasciende el cine de superhéroes tradicional. Más que contar únicamente una aventura fantástica, propone una reflexión sobre la identidad, la convivencia entre diferentes mundos y la importancia de conservar aquello que hace única a cada cultura. Todo ello envuelto en un espectáculo visual que sigue impresionando muchos años después de su estreno.
Si la primera parte permitió apreciar la extraordinaria riqueza visual de Hellboy 2, El Ejército Dorado, esta segunda sección profundiza en los elementos que convierten a la película en una obra mucho más compleja de lo que suele esperarse de una adaptación de cómics. Guillermo del Toro no utiliza la fantasía únicamente como un recurso para crear espectáculo, sino como una herramienta para reflexionar sobre la naturaleza humana, el miedo a lo desconocido y la dificultad de encontrar un lugar en un mundo dividido por prejuicios y conflictos históricos. Uno de los aspectos más interesantes de la película es la manera en que construye el concepto de lo diferente. A lo largo del relato aparecen numerosas criaturas fantásticas, con apariencias muy distintas entre sí, pero la película evita presentarlas como simples monstruos. Cada una posee costumbres, formas de vida y una identidad cultural propia. Esta decisión invita al espectador a cuestionar la tendencia a juzgar únicamente por la apariencia y plantea una reflexión sobre la convivencia entre sociedades diferentes. El protagonista representa perfectamente esa dualidad. Hellboy pertenece biológicamente a un mundo sobrenatural, pero ha sido criado entre seres humanos. Esa condición lo convierte en alguien que nunca termina de sentirse completamente aceptado en ninguno de los dos universos. La película utiliza ese conflicto para explorar temas relacionados con la identidad, la pertenencia y la búsqueda de un propósito personal. Más que luchar contra enemigos externos, el personaje debe enfrentarse constantemente a las expectativas que los demás depositan sobre él. Otro elemento que destaca es la construcción del antagonista. Lejos de limitarse a presentar un villano impulsado únicamente por el deseo de destruir, la película desarrolla motivaciones relacionadas con la protección de su pueblo, la pérdida de un mundo antiguo y el rechazo hacia la expansión de la civilización moderna. Aunque sus métodos resultan cuestionables, la narrativa permite comprender el origen de sus decisiones, aportando una profundidad poco habitual dentro del cine fantástico de gran presupuesto. Esta ambigüedad moral constituye uno de los mayores aciertos del guión. La película evita dividir a los personajes entre héroes completamente buenos y villanos absolutamente malvados. En cambio, plantea un conflicto donde distintas visiones del mundo chocan entre sí. Esa complejidad convierte la historia en una reflexión sobre las consecuencias del resentimiento, el miedo y la incapacidad para encontrar soluciones mediante el diálogo. Desde el punto de vista visual, Guillermo del Toro continúa demostrando una creatividad extraordinaria. Cada criatura posee un diseño propio que parece responder a una lógica biológica y cultural específica. No se trata únicamente de personajes extravagantes, sino de seres que transmiten la sensación de formar parte de un ecosistema coherente. Esa atención al detalle contribuye a que el universo fantástico resulte creíble, pese a su evidente carácter imaginario. La dirección artística también merece un reconocimiento especial. Los escenarios combinan arquitectura clásica, elementos industriales y espacios inspirados en antiguos cuentos europeos. Esa mezcla genera un ambiente donde la modernidad y la tradición conviven en permanente tensión. Los mercados ocultos, los palacios abandonados y los espacios subterráneos amplían constantemente la sensación de que el mundo fantástico continúa existiendo paralelo al nuestro, aunque permanezca oculto para la mayoría de las personas. La fotografía utiliza el color como un recurso narrativo. Los tonos dorados evocan el esplendor de antiguas civilizaciones y la nostalgia por un pasado perdido, mientras que las tonalidades frías acompañan los momentos de mayor incertidumbre y conflicto. La iluminación nunca parece elegida al azar. Cada decisión visual contribuye a reforzar el estado emocional de los personajes y la atmósfera de cada escenario. Otro aspecto especialmente interesante es la importancia de los efectos prácticos. Aunque la película incorpora tecnología digital cuando resulta necesario, gran parte de sus criaturas fueron construidas mediante maquillaje, prótesis y animatrónica. Esa elección proporciona una presencia física que muchos espectadores siguen considerando superior a la de numerosas producciones modernas, basadas casi exclusivamente en imágenes generadas por computadora.
La música desempeña igualmente un papel esencial dentro de la narrativa. La banda sonora acompaña tanto los momentos épicos como las escenas más íntimas, ayudando a reforzar la dimensión emocional del relato. En lugar de buscar protagonismo constante, la composición se integra con naturalidad en el universo de la película y contribuye a crear una identidad sonora fácilmente reconocible. Otro de los grandes temas presentes en la obra es la responsabilidad. Los personajes descubren que el verdadero liderazgo no depende únicamente del poder o de la fuerza física, sino de la capacidad para asumir las consecuencias de las propias decisiones. Esta idea aparece desarrollada desde diferentes perspectivas y afecta tanto a los protagonistas como a quienes se sitúan en posiciones de autoridad dentro de la historia. La película también reflexiona sobre el equilibrio entre progreso y conservación. El avance de la civilización ha transformado profundamente el mundo, pero ese desarrollo también ha provocado la desaparición de tradiciones, culturas y formas de vida ancestrales. Guillermo del Toro no presenta una respuesta sencilla a este conflicto. Por el contrario, invita al espectador a pensar en la necesidad de encontrar un punto de encuentro entre ambos extremos. Otro rasgo distintivo de la película es su capacidad para alternar humor y drama sin perder coherencia. Hellboy mantiene una personalidad irónica incluso en los momentos de mayor tensión, lo que contribuye a humanizar al personaje y evita que la película adopte un tono excesivamente solemne. Ese equilibrio entre emoción y entretenimiento constituye una de las señas de identidad del director. En términos generales, esta segunda parte confirma que Hellboy 2, El Ejército Dorado, trasciende las convenciones habituales del cine de superhéroes. Gracias a una dirección artística excepcional, personajes con conflictos complejos, una mitología cuidadosamente desarrollada y una reflexión constante sobre la identidad, la convivencia y la responsabilidad, la película consigue ofrecer una experiencia rica tanto desde el punto de vista visual como temático. Su capacidad para combinar espectáculo, fantasía y profundidad emocional explica por qué continúa siendo considerada una de las obras más representativas dentro de la filmografía de Guillermo del Toro y una referencia imprescindible para los aficionados al cine fantástico contemporáneo. Al analizar Hellboy 2, El Ejército Dorado con la perspectiva que ofrece el paso del tiempo, resulta evidente que la película ocupa un lugar muy especial dentro del cine fantástico moderno. Aunque fue presentada como una adaptación de un cómic, su ambición artística va mucho más allá de las convenciones habituales del género. Guillermo del Toro construye una obra donde la fantasía no es un simple espectáculo visual, sino un lenguaje para explorar cuestiones relacionadas con la identidad, la convivencia entre culturas, el poder, la responsabilidad y la preservación de aquello que hace único a cada pueblo. Uno de los mensajes más importantes de la película es que el mundo rara vez puede dividirse en categorías simples de héroes y villanos. Los conflictos que aparecen a lo largo de la historia nacen de heridas antiguas, diferencias culturales y decisiones que afectan a comunidades enteras. Esa complejidad convierte la película en una reflexión sobre las consecuencias del miedo y de la incapacidad para comprender la perspectiva del otro. En lugar de ofrecer respuestas absolutas, invita al espectador a reconocer que incluso los enfrentamientos más intensos suelen tener múltiples causas. La figura de Hellboy representa esa idea de una manera especialmente poderosa. Su conflicto principal no consiste únicamente en utilizar su fuerza para proteger a los demás, sino en decidir quién quiere ser cuando todos parecen tener expectativas distintas sobre su destino. La película insiste en que el origen de una persona no determina necesariamente sus acciones. Son las decisiones, la empatía y el sentido de la responsabilidad los que terminan definiendo la verdadera identidad de un individuo. Otro aspecto muy interesante es la constante presencia del libre albedrío. Diversos personajes se enfrentan a situaciones donde parecen existir caminos ya marcados por la tradición, el deber o las expectativas de quienes los rodean. Sin embargo, la historia sugiere que siempre existe la posibilidad de elegir un rumbo diferente. Esa idea convierte la película en una reflexión
sobre la libertad individual y la capacidad de romper con aquello que otros consideran inevitable. Desde el punto de vista visual, la película continúa siendo un referente incluso muchos años después de su estreno. Mientras numerosas producciones de la época apostaban casi exclusivamente por los efectos digitales, Guillermo del Toro defendió una combinación entre tecnología moderna y efectos prácticos. Gracias al uso de maquillaje, prótesis, animatrónica y decorados físicos, el universo fantástico transmite una sensación de autenticidad que sigue siendo ampliamente admirada por aficionados y profesionales del cine. La dirección artística merece un reconocimiento especial. Cada criatura, cada escenario y cada objeto parecen tener una historia propia. No da la impresión de que el mundo exista únicamente para servir a la trama principal. Por el contrario, transmite la sensación de ser un universo antiguo, lleno de tradiciones, leyendas y culturas que continúan desarrollándose más allá de lo que el espectador llega a observar en pantalla. Esa riqueza convierte la ambientación en uno de los mayores logros de toda la película. La fotografía también desempeña un papel fundamental en la construcción del tono. Los contrastes entre espacios luminosos y escenarios dominados por sombras ayudan a representar el equilibrio entre esperanza y conflicto. Del mismo modo, la utilización del color contribuye a diferenciar los distintos ambientes sin necesidad de recurrir constantemente al diálogo para explicar los cambios emocionales o narrativos. La banda sonora complementa perfectamente esa propuesta visual. En lugar de limitarse a acompañar las escenas de acción, la música aporta personalidad al universo fantástico y ayuda a reforzar tanto los momentos de mayor intensidad como las secuencias más íntimas. El resultado es una experiencia audiovisual muy coherente, donde imagen y sonido trabajan conjuntamente para fortalecer la inmersión del espectador. Otro aspecto que distingue a la película es la importancia concedida a los personajes secundarios. En muchas historias de superhéroes, los protagonistas concentran prácticamente toda la atención. En cambio, aquí los personajes que rodean a Hellboy poseen conflictos, motivaciones y objetivos propios. Esa diversidad enriquece considerablemente el relato y hace que el mundo resulte mucho más creíble. La película también plantea una reflexión interesante sobre la relación entre humanidad y naturaleza. El progreso tecnológico ha transformado profundamente el mundo, pero ese avance también ha provocado la desaparición de numerosas tradiciones y espacios vinculados a lo fantástico. Guillermo del Toro no condena el progreso, pero sí invita a pensar en la importancia de preservar aquello que forma parte del patrimonio cultural e imaginario de la humanidad. En cuanto a la recepción crítica, Hellboy 2. El Ejército Dorado fue ampliamente elogiada por su creatividad visual, la calidad de sus efectos prácticos, el diseño de producción y la capacidad del director para imprimir una personalidad muy marcada a una película basada en un cómic. Muchos críticos destacaron precisamente que la obra evitaba seguir fórmulas genéricas y apostaba por una identidad artística inconfundible. El público también respondió de forma positiva, especialmente entre quienes valoran el cine fantástico construido mediante mundos ricos en detalles y personajes complejos. Con el paso de los años, la película ha fortalecido su reputación y hoy es considerada por muchos aficionados como una de las adaptaciones de cómics más originales de su generación. Esa valoración creciente demuestra que algunas obras continúan ganando reconocimiento mucho después de su estreno inicial. Otro aspecto relevante es la influencia que la película ha tenido sobre producciones posteriores. Su combinación de efectos prácticos, diseño artesanal de criaturas y una narrativa que concede tanta importancia a la emoción como al espectáculo ha servido de inspiración para numerosos cineastas interesados en el género fantástico. También reforzó la imagen de Guillermo del Toro como uno de los directores con mayor capacidad para transformar criaturas extraordinarias en personajes llenos de humanidad. Más allá de su espectacular apartado visual, la película conserva vigencia porque sus temas siguen siendo actuales. La búsqueda de identidad, la dificultad de aceptar las diferencias, el equilibrio entre tradición y modernidad, y la importancia de asumir las consecuencias de nuestras decisiones,
son cuestiones universales que trascienden cualquier contexto fantástico. Esa combinación entre imaginación desbordante y profundidad temática explica por qué continúa despertando interés entre nuevas generaciones de espectadores. En definitiva, Hellboy 2. El Ejército Dorado representa uno de los mayores logros dentro del cine fantástico del siglo XXI. Su extraordinario diseño artístico, la riqueza de su mitología, la sensibilidad con la que desarrolla a sus personajes y la inconfundible visión creativa de Guillermo del Toro convierten la película en una obra que puede disfrutarse tanto por su espectacularidad visual como por las ideas que propone. Más que una simple secuela o una adaptación de cómics, es una celebración de la fantasía entendida como una forma de explorar la condición humana, recordándonos que las historias más memorables no solo nos sorprenden con mundos imposibles, sino que también nos ayudan a comprender mejor nuestro propio mundo. Cuando Hellboy 2, El Ejército Dorado llegó a los cines en 2008, muchos esperaban simplemente una secuela más ambiciosa de la primera película. Sin embargo, lo que el director Guillermo del Toro terminó ofreciendo fue mucho más que una continuación. La película amplió considerablemente el universo del personaje, creado por Mike Mignola, construyendo un mundo donde la fantasía oscura, la mitología, los cuentos clásicos y el cine de aventuras conviven de manera sorprendentemente natural. Más que una historia convencional de superhéroes, la obra se presenta como un relato sobre la convivencia entre dos mundos, la identidad de quienes viven entre ellos y las consecuencias del miedo, la intolerancia y la ambición. Uno de los aspectos más impresionantes de la película es su extraordinario diseño artístico. Guillermo del Toro siempre ha demostrado una fascinación por las criaturas fantásticas y por los universos donde lo maravilloso convive con lo cotidiano. En esta producción, esa característica alcanza uno de sus puntos más altos. Cada escenario, cada criatura y cada objeto parecen formar parte de una mitología viva, como si existieran mucho antes de que comenzara la historia. Esa sensación de profundidad convierte el universo de la película en uno de los más ricos del cine fantástico contemporáneo. A diferencia de muchas producciones basadas en cómics que dependen principalmente de efectos digitales, Hellboy 2 apuesta por una combinación muy equilibrada entre maquillaje tradicional, animatrónica, prótesis y efectos generados por computadora. Esta decisión proporciona una presencia física muy convincente a la mayoría de las criaturas. Los personajes interactúan con escenarios y seres que realmente ocupan espacio frente a la cámara, lo que aumenta notablemente la sensación de autenticidad. El propio Hellboy representa una idea muy interesante dentro del cine de superhéroes. Aunque posee una fuerza extraordinaria y una apariencia intimidante, sus conflictos principales no están relacionados únicamente con derrotar enemigos. La película explora continuamente la tensión entre la imagen que los demás tienen de él y la persona que realmente desea ser. Ese conflicto convierte al personaje en alguien mucho más complejo que un héroe tradicional. La identidad constituye precisamente uno de los grandes temas de toda la película. Muchos de sus personajes viven divididos entre diferentes mundos o diferentes responsabilidades. Algunos pertenecen a la humanidad, pero sienten afinidad por lo sobrenatural. Otros forman parte del mundo fantástico, pero deben enfrentarse a las consecuencias de convivir con los seres humanos. Esa constante dualidad aparece reflejada tanto en los protagonistas como en los antagonistas. Otro elemento fundamental es la riqueza de las referencias mitológicas. La película incorpora influencias procedentes del folclore europeo, las leyendas sobre criaturas mágicas y numerosos elementos propios de los cuentos tradicionales. Sin embargo, en lugar de reproducir literalmente esas historias, Guillermo del Toro las reorganiza para construir un universo completamente original. El resultado es un mundo donde hadas, trolls, espíritus y otras criaturas fantásticas conviven siguiendo reglas propias. Visualmente, la fotografía desempeña un papel decisivo. Los colores cálidos predominan en muchos escenarios relacionados con los protagonistas,
mientras que otros espacios utilizan tonos fríos, verdes y azules para reforzar la sensación de misterio. La iluminación nunca parece arbitraria. Cada decisión ayuda a transmitir emociones específicas y a diferenciar claramente los distintos ambientes que aparecen a lo largo de la película. También resulta extraordinario el trabajo del departamento de maquillaje. Hellboy continúa siendo uno de los personajes más reconocibles del cine fantástico, precisamente porque su apariencia combina elementos monstruosos con una sorprendente expresividad. Las prótesis permiten que el personaje transmita emociones complejas sin perder la sensación de que realmente pertenece a un universo sobrenatural. El diseño de criaturas merece una mención especial. Guillermo del Toro siempre ha mostrado un enorme interés por crear monstruos que no sean simplemente aterradores, sino también fascinantes desde un punto de vista artístico. Muchas criaturas presentan rasgos inspirados en animales reales, esculturas medievales y mitologías antiguas. Esa mezcla genera seres completamente originales que parecen formar parte de un ecosistema coherente. Otro aspecto destacable es el equilibrio entre acción y fantasía. Aunque la película incluye numerosas secuencias espectaculares, nunca abandona su interés por desarrollar a los personajes. Cada enfrentamiento tiene consecuencias emocionales y contribuye a profundizar en los conflictos internos de los protagonistas. Esa combinación diferencia a Hellboy 2 de muchas películas de acción, donde el espectáculo termina sustituyendo completamente al desarrollo narrativo. La música desempeña igualmente un papel muy importante. La banda sonora combina momentos épicos con composiciones más íntimas que acompañan las emociones de los personajes. En lugar de utilizar la música únicamente para aumentar la intensidad de las escenas de acción, la película la emplea también para reforzar el carácter fantástico del universo y subrayar la dimensión emocional de determinados momentos. Uno de los grandes méritos de Guillermo del Toro consiste en presentar criaturas fantásticas sin tratarlas únicamente como amenazas. Muchas poseen culturas, tradiciones, formas de organización y motivaciones propias. Esa profundidad evita que el conflicto se reduzca simplemente a una lucha entre buenos y malos. La película plantea continuamente que comprender al otro resulta mucho más difícil y también más importante que limitarse a enfrentarlo. Desde el punto de vista narrativo, la historia también reflexiona sobre el choque entre modernidad y tradición. El avance de la civilización ha reducido progresivamente el espacio disponible para el mundo fantástico. Esa tensión entre progreso y conservación aparece representada mediante distintos personajes cuyas decisiones reflejan maneras muy diferentes de afrontar el cambio. La película evita ofrecer respuestas simples y permite que el espectador comprenda las razones que impulsan a cada uno. Otro tema muy presente es la familia. Hellboy mantiene relaciones complejas con quienes lo rodean, y esas relaciones resultan fundamentales para comprender sus decisiones. Más allá de los vínculos biológicos, la película insiste en que una familia también puede construirse mediante la confianza, el afecto y la lealtad. Esa idea aporta una dimensión emocional que equilibra perfectamente el espectáculo visual. El humor constituye otro rasgo característico del personaje principal. Incluso en los momentos más tensos, Hellboy conserva una personalidad irónica que humaniza al protagonista y evita que la película adopte un tono excesivamente solemne. Ese equilibrio entre comedia y drama permite que el relato mantenga un ritmo muy dinámico sin perder profundidad. Desde un punto de vista técnico, la dirección de arte alcanza un nivel extraordinario. Cada escenario parece diseñado con una enorme atención al detalle. Mercados ocultos, palacios antiguos, laboratorios, espacios industriales y mundos subterráneos presentan una identidad visual propia que amplía constantemente la sensación de estar explorando un universo mucho más grande que el mostrado en pantalla. En conjunto, esta primera parte permite comprender por qué Hellboy 2, El Ejército Dorado, continúa siendo considerada una de las películas fantásticas más originales de su época. Su extraordinaria imaginación visual, la riqueza de su mitología
El equilibrio entre efectos prácticos y digitales, el desarrollo de sus personajes y la sensibilidad artística de Guillermo del Toro convierten la película en una experiencia que trasciende el cine de superhéroes tradicional. Más que contar únicamente una aventura fantástica, propone una reflexión sobre la identidad, la convivencia entre diferentes mundos y la importancia de conservar aquello que hace única a cada cultura. Todo ello envuelto en un espectáculo visual que sigue impresionando muchos años después de su estreno. Si la primera parte permitió apreciar la extraordinaria riqueza visual de Hellboy 2, El Ejército Dorado, esta segunda sección profundiza en los elementos que convierten a la película en una obra mucho más compleja de lo que suele esperarse de una adaptación de cómics. Guillermo del Toro no utiliza la fantasía únicamente como un recurso para crear espectáculo, sino como una herramienta para reflexionar sobre la naturaleza humana, el miedo a lo desconocido y la dificultad de encontrar un lugar en un mundo dividido por prejuicios y conflictos históricos. Uno de los aspectos más interesantes de la película es la manera en que construye el concepto de lo diferente. A lo largo del relato aparecen numerosas criaturas fantásticas, con apariencias muy distintas entre sí, pero la película evita presentarlas como simples monstruos. Cada una posee costumbres, formas de vida y una identidad cultural propia. Esta decisión invita al espectador a cuestionar la tendencia a juzgar únicamente por la apariencia y plantea una reflexión sobre la convivencia entre sociedades diferentes. El protagonista representa perfectamente esa dualidad. Hellboy pertenece biológicamente a un mundo sobrenatural, pero ha sido criado entre seres humanos. Esa condición lo convierte en alguien que nunca termina de sentirse completamente aceptado en ninguno de los dos universos. La película utiliza ese conflicto para explorar temas relacionados con la identidad, la pertenencia y la búsqueda de un propósito personal. Más que luchar contra enemigos externos, el personaje debe enfrentarse constantemente a las expectativas que los demás depositan sobre él. Otro elemento que destaca es la construcción del antagonista. Lejos de limitarse a presentar un villano impulsado únicamente por el deseo de destruir, la película desarrolla motivaciones relacionadas con la protección de su pueblo, la pérdida de un mundo antiguo y el rechazo hacia la expansión de la civilización moderna. Aunque sus métodos resultan cuestionables, la narrativa permite comprender el origen de sus decisiones, aportando una profundidad poco habitual dentro del cine fantástico de gran presupuesto. Esta ambigüedad moral constituye uno de los mayores aciertos del guión. La película evita dividir a los personajes entre héroes completamente buenos y villanos absolutamente malvados. En cambio, plantea un conflicto donde distintas visiones del mundo chocan entre sí. Esa complejidad convierte la historia en una reflexión sobre las consecuencias del resentimiento, el miedo y la incapacidad para encontrar soluciones mediante el diálogo. Desde el punto de vista visual, Guillermo del Toro continúa demostrando una creatividad extraordinaria. Cada criatura posee un diseño propio que parece responder a una lógica biológica y cultural específica. No se trata únicamente de personajes extravagantes, sino de seres que transmiten la sensación de formar parte de un ecosistema coherente. Esa atención al detalle contribuye a que el universo fantástico resulte creíble, pese a su evidente carácter imaginario. La dirección artística también merece un reconocimiento especial. Los escenarios combinan arquitectura clásica, elementos industriales y espacios inspirados en antiguos cuentos europeos. Esa mezcla genera un ambiente donde la modernidad y la tradición conviven en permanente tensión. Los mercados ocultos, los palacios abandonados y los espacios subterráneos amplían constantemente la sensación de que el mundo fantástico continúa existiendo paralelo al nuestro, aunque permanezca oculto para la mayoría de las personas. La fotografía utiliza el color como un recurso narrativo. Los tonos dorados evocan el esplendor de antiguas civilizaciones y la nostalgia por un pasado perdido, mientras que las tonalidades frías acompañan los momentos de mayor incertidumbre y conflicto. La iluminación nunca parece elegida al azar. Cada decisión visual contribuye a reforzar el estado emocional de los personajes y la atmósfera de cada escenario,
Otro aspecto especialmente interesante es la importancia de los efectos prácticos. Aunque la película incorpora tecnología digital cuando resulta necesario, gran parte de sus criaturas fueron construidas mediante maquillaje, prótesis y animatrónica. Esa elección proporciona una presencia física que muchos espectadores siguen considerando superior a la de numerosas producciones modernas, basadas casi exclusivamente en imágenes generadas por computadora. La música desempeña igualmente un papel esencial dentro de la narrativa. La banda sonora acompaña tanto los momentos épicos como las escenas más íntimas, ayudando a reforzar la dimensión emocional del relato. En lugar de buscar protagonismo constante, la composición se integra con naturalidad en el universo de la película y contribuye a crear una identidad sonora fácilmente reconocible. Otro de los grandes temas presentes en la obra es la responsabilidad. Los personajes descubren que el verdadero liderazgo no depende únicamente del poder o de la fuerza física, sino de la capacidad para asumir las consecuencias de las propias decisiones. Esta idea aparece desarrollada desde diferentes perspectivas y afecta tanto a los protagonistas como a quienes se sitúan en posiciones de autoridad dentro de la historia. La película también reflexiona sobre el equilibrio entre progreso y conservación. El avance de la civilización ha transformado profundamente el mundo, pero ese desarrollo también ha provocado la desaparición de tradiciones, culturas y formas de vida ancestrales. Guillermo del Toro no presenta una respuesta sencilla a este conflicto. Por el contrario, invita al espectador a pensar en la necesidad de encontrar un punto de encuentro entre ambos extremos. Otro rasgo distintivo de la película es su capacidad para alternar humor y drama sin perder coherencia. Hellboy mantiene una personalidad irónica incluso en los momentos de mayor tensión, lo que contribuye a humanizar al personaje y evita que la película adopte un tono excesivamente solemne. Ese equilibrio entre emoción y entretenimiento constituye una de las señas de identidad del director. En términos generales, esta segunda parte confirma que Hellboy 2, El Ejército Dorado, trasciende las convenciones habituales del cine de superhéroes. Gracias a una dirección artística excepcional, personajes con conflictos complejos, una mitología cuidadosamente desarrollada y una reflexión constante sobre la identidad, la convivencia y la responsabilidad, la película consigue ofrecer una experiencia rica tanto desde el punto de vista visual como temático. Su capacidad para combinar espectáculo, fantasía y profundidad emocional explica por qué continúa siendo considerada una de las obras más representativas dentro de la filmografía de Guillermo del Toro y una referencia imprescindible para los aficionados al cine fantástico contemporáneo. Al analizar Hellboy 2, El Ejército Dorado con la perspectiva que ofrece el paso del tiempo, resulta evidente que la película ocupa un lugar muy especial dentro del cine fantástico moderno. Aunque fue presentada como una adaptación de un cómic, su ambición artística va mucho más allá de las convenciones habituales del género. Guillermo del Toro construye una obra donde la fantasía no es un simple espectáculo visual, sino un lenguaje para explorar cuestiones relacionadas con la identidad, la convivencia entre culturas, el poder, la responsabilidad y la preservación de aquello que hace único a cada pueblo. Uno de los mensajes más importantes de la película es que el mundo rara vez puede dividirse en categorías simples de héroes y villanos. Los conflictos que aparecen a lo largo de la historia nacen de heridas antiguas, diferencias culturales y decisiones que afectan a comunidades enteras. Esa complejidad convierte la película en una reflexión sobre las consecuencias del miedo y de la incapacidad para comprender la perspectiva del otro. En lugar de ofrecer respuestas absolutas, invita al espectador a reconocer que incluso los enfrentamientos más intensos suelen tener múltiples causas. La figura de Hellboy representa esa idea de una manera especialmente poderosa. Su conflicto principal no consiste únicamente en utilizar su fuerza para proteger a los demás, sino en decidir quién quiere ser cuando todos parecen tener expectativas distintas sobre su destino. La película insiste en que el origen de una persona no determina necesariamente sus acciones. Son las decisiones, la empatía y el sentido de la responsabilidad
los que terminan definiendo la verdadera identidad de un individuo. Otro aspecto muy interesante es la constante presencia del libre albedrío. Diversos personajes se enfrentan a situaciones donde parecen existir caminos ya marcados por la tradición, el deber o las expectativas de quienes los rodean. Sin embargo, la historia sugiere que siempre existe la posibilidad de elegir un rumbo diferente. Esa idea convierte la película en una reflexión sobre la libertad individual y la capacidad de romper con aquello que otros consideran inevitable. Desde el punto de vista visual, la película continúa siendo un referente incluso muchos años después de su estreno. Mientras numerosas producciones de la época apostaban casi exclusivamente por los efectos digitales, Guillermo del Toro defendió una combinación entre tecnología moderna y efectos prácticos. Gracias al uso de maquillaje, prótesis, animatrónica y decorados físicos, el universo fantástico transmite una sensación de autenticidad que sigue siendo ampliamente admirada por aficionados y profesionales del cine. La dirección artística merece un reconocimiento especial. Cada criatura, cada escenario y cada objeto parecen tener una historia propia. No da la impresión de que el mundo exista únicamente para servir a la trama principal. Por el contrario, transmite la sensación de ser un universo antiguo, lleno de tradiciones, leyendas y culturas que continúan desarrollándose más allá de lo que el espectador llega a observar en pantalla. Esa riqueza convierte la ambientación en uno de los mayores logros de toda la película. La fotografía también desempeña un papel fundamental en la construcción del tono. Los contrastes entre espacios luminosos y escenarios dominados por sombras ayudan a representar el equilibrio entre esperanza y conflicto. Del mismo modo, la utilización del color contribuye a diferenciar los distintos ambientes sin necesidad de recurrir constantemente al diálogo para explicar los cambios emocionales o narrativos. La banda sonora complementa perfectamente esa propuesta visual. En lugar de limitarse a acompañar las escenas de acción, la música aporta personalidad al universo fantástico y ayuda a reforzar tanto los momentos de mayor intensidad como las secuencias más íntimas. El resultado es una experiencia audiovisual muy coherente, donde imagen y sonido trabajan conjuntamente para fortalecer la inmersión del espectador. Otro aspecto que distingue a la película es la importancia concedida a los personajes secundarios. En muchas historias de superhéroes, los protagonistas concentran prácticamente toda la atención. En cambio, aquí los personajes que rodean a Hellboy poseen conflictos, motivaciones y objetivos propios. Esa diversidad enriquece considerablemente el relato y hace que el mundo resulte mucho más creíble. La película también plantea una reflexión interesante sobre la relación entre humanidad y naturaleza. El progreso tecnológico ha transformado profundamente el mundo, pero ese avance también ha provocado la desaparición de numerosas tradiciones y espacios vinculados a lo fantástico. Guillermo del Toro no condena el progreso, pero sí invita a pensar en la importancia de preservar aquello que forma parte del patrimonio cultural e imaginario de la humanidad. En cuanto a la recepción crítica, Hellboy 2. El Ejército Dorado fue ampliamente elogiada por su creatividad visual, la calidad de sus efectos prácticos, el diseño de producción y la capacidad del director para imprimir una personalidad muy marcada a una película basada en un cómic. Muchos críticos destacaron precisamente que la obra evitaba seguir fórmulas genéricas y apostaba por una identidad artística inconfundible. El público también respondió de forma positiva, especialmente entre quienes valoran el cine fantástico construido mediante mundos ricos en detalles y personajes complejos. Con el paso de los años, la película ha fortalecido su reputación y hoy es considerada por muchos aficionados como una de las adaptaciones de cómics más originales de su generación. Esa valoración creciente demuestra que algunas obras continúan ganando reconocimiento mucho después de su estreno inicial. Otro aspecto relevante es la influencia que la película ha tenido sobre producciones posteriores. Su combinación de efectos prácticos, diseño artesanal de criaturas y una narrativa que concede tanta importancia a la emoción como al espectáculo ha servido de inspiración para numerosos cineastas interesados en el género fantástico.
también reforzó la imagen de Guillermo del Toro como uno de los directores con mayor capacidad para transformar criaturas extraordinarias en personajes llenos de humanidad, más allá de su espectacular apartado visual. La película conserva vigencia porque sus temas siguen siendo actuales. La búsqueda de identidad, la dificultad de aceptar las diferencias, el equilibrio entre tradición y modernidad, y la importancia de asumir las consecuencias de nuestras decisiones, son cuestiones universales que trascienden cualquier contexto fantástico. Esa combinación entre imaginación desbordante y profundidad temática explica por qué continúa despertando interés entre nuevas generaciones de espectadores. En definitiva, Hellboy 2. El Ejército Dorado representa uno de los mayores logros dentro del cine fantástico del siglo XXI. Su extraordinario diseño artístico, la riqueza de su mitología, la sensibilidad con la que desarrolla a sus personajes y la inconfundible visión creativa de Guillermo del Toro convierten la película en una obra que puede disfrutarse tanto por su espectacularidad visual como por las ideas que propone. Más que una simple secuela o una adaptación de cómics, es una celebración de la fantasía entendida como una forma de explorar la condición humana, recordándonos que las historias más memorables no solo nos sorprenden con mundos imposibles, sino que también nos ayudan a comprender mejor nuestro propio mundo. Cuando Hellboy 2, El Ejército Dorado llegó a los cines en 2008, muchos esperaban simplemente una secuela más ambiciosa de la primera película. Sin embargo, lo que el director Guillermo del Toro terminó ofreciendo fue mucho más que una continuación. La película amplió considerablemente el universo del personaje creado por Mike Mignola, construyendo un mundo donde la fantasía oscura, la mitología, los cuentos clásicos y el cine de aventuras conviven de manera sorprendentemente natural. Más que una historia convencional de superhéroes, la obra se presenta como un relato sobre la convivencia entre dos mundos, la identidad de quienes viven entre ellos y las consecuencias del miedo, la intolerancia y la ambición. Uno de los aspectos más impresionantes de la película es su extraordinario diseño artístico. Guillermo del Toro siempre ha demostrado una fascinación por las criaturas fantásticas y por los universos donde lo maravilloso convive con lo cotidiano. En esta producción, esa característica alcanza uno de sus puntos más altos. Cada escenario, cada criatura y cada objeto parecen formar parte de una mitología viva, como si existieran mucho antes de que comenzara la historia. Esa sensación de profundidad convierte el universo de la película en uno de los más ricos del cine fantástico contemporáneo. A diferencia de muchas producciones basadas en cómics que dependen principalmente de efectos digitales, Hellboy 2 apuesta por una combinación muy equilibrada entre maquillaje tradicional, animatrónica, prótesis y efectos generados por computadora. Esta decisión proporciona una presencia física muy convincente a la mayoría de las criaturas. Los personajes interactúan con escenarios y seres que realmente ocupan espacio frente a la cámara, lo que aumenta notablemente la sensación de autenticidad. El propio Hellboy representa una idea muy interesante dentro del cine de superhéroes. Aunque posee una fuerza extraordinaria y una apariencia intimidante, sus conflictos principales no están relacionados únicamente con derrotar enemigos. La película explora continuamente la tensión entre la imagen que los demás tienen de él y la persona que realmente desea ser. Ese conflicto convierte al personaje en alguien mucho más complejo que un héroe tradicional. La identidad constituye precisamente uno de los grandes temas de toda la película. Muchos de sus personajes viven divididos entre diferentes mundos o diferentes responsabilidades. Algunos pertenecen a la humanidad, pero sienten afinidad por lo sobrenatural. Otros forman parte del mundo fantástico, pero deben enfrentarse a las consecuencias de convivir con los seres humanos. Esa constante dualidad aparece reflejada tanto en los protagonistas como en los antagonistas. Otro elemento fundamental es la riqueza de las referencias mitológicas. La película incorpora influencias procedentes del folclore europeo, las leyendas sobre criaturas mágicas y numerosos elementos propios de los cuentos tradicionales.
Sin embargo, en lugar de reproducir literalmente esas historias, Guillermo del Toro las reorganiza para construir un universo completamente original. El resultado es un mundo donde hadas, trolls, espíritus y otras criaturas fantásticas conviven siguiendo reglas propias. Visualmente, la fotografía desempeña un papel decisivo. Los colores cálidos predominan en muchos escenarios relacionados con los protagonistas, mientras que otros espacios utilizan tonos fríos, verdes y azules para reforzar la sensación de misterio. La iluminación nunca parece arbitraria. Cada decisión ayuda a transmitir emociones específicas y a diferenciar claramente los distintos ambientes que aparecen a lo largo de la película. También resulta extraordinario el trabajo del departamento de maquillaje. Hellboy continúa siendo uno de los personajes más reconocibles del cine fantástico, precisamente porque su apariencia combina elementos monstruosos con una sorprendente expresividad. Las prótesis permiten que el personaje transmita emociones complejas sin perder la sensación de que realmente pertenece a un universo sobrenatural. El diseño de criaturas merece una mención especial. Guillermo del Toro siempre ha mostrado un enorme interés por crear monstruos que no sean simplemente aterradores, sino también fascinantes desde un punto de vista artístico. Muchas criaturas presentan rasgos inspirados en animales reales, esculturas medievales y mitologías antiguas. Esa mezcla genera seres completamente originales que parecen formar parte de un ecosistema coherente. Otro aspecto destacable es el equilibrio entre acción y fantasía. Aunque la película incluye numerosas secuencias espectaculares, nunca abandona su interés por desarrollar a los personajes. Cada enfrentamiento tiene consecuencias emocionales y contribuye a profundizar en los conflictos internos de los protagonistas. Esa combinación diferencia a Hellboy 2 de muchas películas de acción, donde el espectáculo termina sustituyendo completamente al desarrollo narrativo. La música desempeña igualmente un papel muy importante. La banda sonora combina momentos épicos con composiciones más íntimas que acompañan las emociones de los personajes. En lugar de utilizar la música únicamente para aumentar la intensidad de las escenas de acción, la película la emplea también para reforzar el carácter fantástico del universo y subrayar la dimensión emocional de determinados momentos. Uno de los grandes méritos de Guillermo del Toro consiste en presentar criaturas fantásticas sin tratarlas únicamente como amenazas. Muchas poseen culturas, tradiciones, formas de organización y motivaciones propias. Esa profundidad evita que el conflicto se reduzca simplemente a una lucha entre buenos y malos. La película plantea continuamente que comprender al otro resulta mucho más difícil y también más importante que limitarse a enfrentarlo. Desde el punto de vista narrativo, la historia también reflexiona sobre el choque entre modernidad y tradición. El avance de la civilización ha reducido progresivamente el espacio disponible para el mundo fantástico. Esa tensión entre progreso y conservación aparece representada mediante distintos personajes cuyas decisiones reflejan maneras muy diferentes de afrontar el cambio. La película evita ofrecer respuestas simples y permite que el espectador comprenda las razones que impulsan a cada uno. Otro tema muy presente es la familia. Hellboy mantiene relaciones complejas con quienes lo rodean, y esas relaciones resultan fundamentales para comprender sus decisiones. Más allá de los vínculos biológicos, la película insiste en que una familia también puede construirse mediante la confianza, el afecto y la lealtad. Esa idea aporta una dimensión emocional que equilibra perfectamente el espectáculo visual. El humor constituye otro rasgo característico del personaje principal. Incluso en los momentos más tensos, Hellboy conserva una personalidad irónica que humaniza al protagonista y evita que la película adopte un tono excesivamente solemne. Ese equilibrio entre comedia y drama permite que el relato mantenga un ritmo muy dinámico sin perder profundidad. Desde un punto de vista técnico, la dirección de arte alcanza un nivel extraordinario. Cada escenario parece diseñado con una enorme atención al detalle. Mercados ocultos, palacios antiguos, laboratorios, espacios industriales y mundos subterráneos
presentan una identidad visual propia que amplía constantemente la sensación de estar explorando un universo mucho más grande que el mostrado en pantalla. En conjunto, esta primera parte permite comprender por qué Hellboy 2, El Ejército Dorado, continúa siendo considerada una de las películas fantásticas más originales de su época. Su extraordinaria imaginación visual, la riqueza de su mitología, el equilibrio entre efectos prácticos y digitales, el desarrollo de sus personajes y la sensibilidad artística de Guillermo del Toro convierten la película en una experiencia que trasciende el cine de superhéroes tradicional. Más que contar únicamente una aventura fantástica, propone una reflexión sobre la identidad, la convivencia entre diferentes mundos y la importancia de conservar aquello que hace única a cada cultura. Todo ello envuelto en un espectáculo visual que sigue impresionando muchos años después de su estreno. Si la primera parte permitió apreciar la extraordinaria riqueza visual de Hellboy 2, El Ejército Dorado, esta segunda sección profundiza en los elementos que convierten a la película en una obra mucho más compleja de lo que suele esperarse de una adaptación de cómics. Guillermo del Toro no utiliza la fantasía únicamente como un recurso para crear espectáculo, sino como una herramienta para reflexionar sobre la naturaleza humana, el miedo a lo desconocido y la dificultad de encontrar un lugar en un mundo dividido por prejuicios y conflictos históricos. Uno de los aspectos más interesantes de la película es la manera en que construye el concepto de lo diferente. A lo largo del relato aparecen numerosas criaturas fantásticas, con apariencias muy distintas entre sí, pero la película evita presentarlas como simples monstruos. Cada una posee costumbres, formas de vida y una identidad cultural propia. Esta decisión invita al espectador a cuestionar la tendencia a juzgar únicamente por la apariencia y plantea una reflexión sobre la convivencia entre sociedades diferentes. El protagonista representa perfectamente esa dualidad. Hellboy pertenece biológicamente a un mundo sobrenatural, pero ha sido criado entre seres humanos. Esa condición lo convierte en alguien que nunca termina de sentirse completamente aceptado en ninguno de los dos universos. La película utiliza ese conflicto para explorar temas relacionados con la identidad, la pertenencia y la búsqueda de un propósito personal. Más que luchar contra enemigos externos, el personaje debe enfrentarse constantemente a las expectativas que los demás depositan sobre él. Otro elemento que destaca es la construcción del antagonista. Lejos de limitarse a presentar un villano impulsado únicamente por el deseo de destruir, la película desarrolla motivaciones relacionadas con la protección de su pueblo, la pérdida de un mundo antiguo y el rechazo hacia la expansión de la civilización moderna. Aunque sus métodos resultan cuestionables, la narrativa permite comprender el origen de sus decisiones, aportando una profundidad poco habitual dentro del cine fantástico de gran presupuesto. Esta ambigüedad moral constituye uno de los mayores aciertos del guión. La película evita dividir a los personajes entre héroes completamente buenos y villanos absolutamente malvados. En cambio, plantea un conflicto donde distintas visiones del mundo chocan entre sí. Esa complejidad convierte la historia en una reflexión sobre las consecuencias del resentimiento, el miedo y la incapacidad para encontrar soluciones mediante el diálogo. Desde el punto de vista visual, Guillermo del Toro continúa demostrando una creatividad extraordinaria. Cada criatura posee un diseño propio que parece responder a una lógica biológica y cultural específica. No se trata únicamente de personajes extravagantes, sino de seres que transmiten la sensación de formar parte de un ecosistema coherente. Esa atención al detalle contribuye a que el universo fantástico resulte creíble, pese a su evidente carácter imaginario. La dirección artística también merece un reconocimiento especial. Los escenarios combinan arquitectura clásica, elementos industriales y espacios inspirados en antiguos cuentos europeos. Esa mezcla genera un ambiente donde la modernidad y la tradición conviven en permanente tensión. Los mercados ocultos, los palacios abandonados y los espacios subterráneos amplían constantemente la sensación de que el mundo fantástico continúa existiendo paralelo al nuestro, aunque permanezca oculto para la mayoría de las personas. La fotografía utiliza el color,
como un recurso narrativo. Los tonos dorados evocan el esplendor de antiguas civilizaciones y la nostalgia por un pasado perdido, mientras que las tonalidades frías acompañan los momentos de mayor incertidumbre y conflicto. La iluminación nunca parece elegida al azar. Cada decisión visual contribuye a reforzar el estado emocional de los personajes y la atmósfera de cada escenario. Otro aspecto especialmente interesante es la importancia de los efectos prácticos. Aunque la película incorpora tecnología digital cuando resulta necesario, gran parte de sus criaturas fueron construidas mediante maquillaje, prótesis y animatrónica. Esa elección proporciona una presencia física que muchos espectadores siguen considerando superior a la de numerosas producciones modernas basadas casi exclusivamente en imágenes generadas por computadora. La música desempeña igualmente un papel esencial dentro de la narrativa. La banda sonora acompaña tanto los momentos épicos como las escenas más íntimas, ayudando a reforzar la dimensión emocional del relato. En lugar de buscar protagonismo constante, la composición se integra con naturalidad en el universo de la película y contribuye a crear una identidad sonora fácilmente reconocible. Otro de los grandes temas presentes en la obra es la responsabilidad. Los personajes descubren que el verdadero liderazgo no depende únicamente del poder o de la fuerza física, sino de la capacidad para asumir las consecuencias de las propias decisiones. Esta idea aparece desarrollada desde diferentes perspectivas y afecta tanto a los protagonistas como a quienes se sitúan en posiciones de autoridad dentro de la historia. La película también reflexiona sobre el equilibrio entre progreso y conservación. El avance de la civilización ha transformado profundamente el mundo, pero ese desarrollo también ha provocado la desaparición de tradiciones, culturas y formas de vida ancestrales. Guillermo del Toro no presenta una respuesta sencilla a este conflicto. Por el contrario, invita al espectador a pensar en la necesidad de encontrar un punto de encuentro entre ambos extremos. Otro rasgo distintivo de la película es su capacidad para alternar humor y drama sin perder coherencia. Hellboy mantiene una personalidad irónica incluso en los momentos de mayor tensión, lo que contribuye a humanizar al personaje y evita que la película adopte un tono excesivamente solemne. Ese equilibrio entre emoción y entretenimiento constituye una de las señas de identidad del director. En términos generales, esta segunda parte confirma que Hellboy 2, El Ejército Dorado, trasciende las convenciones habituales del cine de superhéroes. Gracias a una dirección artística excepcional, personajes con conflictos complejos, una mitología cuidadosamente desarrollada y una reflexión constante sobre la identidad, la convivencia y la responsabilidad, la película consigue ofrecer una experiencia rica tanto desde el punto de vista visual como temático. Su capacidad para combinar espectáculo, fantasía y profundidad emocional explica por qué continúa siendo considerada una de las obras más representativas dentro de la filmografía de Guillermo del Toro y una referencia imprescindible para los aficionados al cine fantástico contemporáneo. Al analizar Hellboy 2, El Ejército Dorado con la perspectiva que ofrece el paso del tiempo, resulta evidente que la película ocupa un lugar muy especial dentro del cine fantástico moderno. Aunque fue presentada como una adaptación de un cómic, su ambición artística va mucho más allá de las convenciones habituales del género. Guillermo del Toro construye una obra donde la fantasía no es un simple espectáculo visual, sino un lenguaje para explorar cuestiones relacionadas con la identidad, la convivencia entre culturas, el poder, la responsabilidad y la preservación de aquello que hace único a cada pueblo. Uno de los mensajes más importantes de la película es que el mundo rara vez puede dividirse en categorías simples de héroes y villanos. Los conflictos que aparecen a lo largo de la historia nacen de heridas antiguas, diferencias culturales y decisiones que afectan a comunidades enteras. Esa complejidad convierte la película en una reflexión sobre las consecuencias del miedo y de la incapacidad para comprender la perspectiva del otro. En lugar de ofrecer respuestas absolutas, invita al espectador a reconocer que incluso los enfrentamientos más intensos suelen tener múltiples causas.
La figura de Hellboy representa esa idea de una manera especialmente poderosa. Su conflicto principal no consiste únicamente en utilizar su fuerza para proteger a los demás, sino en decidir quién quiere ser cuando todos parecen tener expectativas distintas sobre su destino. La película insiste en que el origen de una persona no determina necesariamente sus acciones. Son las decisiones, la empatía y el sentido de la responsabilidad los que terminan definiendo la verdadera identidad de un individuo. Otro aspecto muy interesante es la constante presencia del libre albedrío. Diversos personajes se enfrentan a situaciones donde parecen existir caminos ya marcados por la tradición, el deber o las expectativas de quienes los rodean. Sin embargo, la historia sugiere que siempre existe la posibilidad de elegir un rumbo diferente. Esa idea convierte la película en una reflexión sobre la libertad individual y la capacidad de romper con aquello que otros consideran inevitable. Desde el punto de vista visual, la película continúa siendo un referente incluso muchos años después de su estreno. Mientras numerosas producciones de la época apostaban casi exclusivamente por los efectos digitales, Guillermo del Toro defendió una combinación entre tecnología moderna y efectos prácticos. Gracias al uso de maquillaje, prótesis, animatrónica y decorados físicos, el universo fantástico transmite una sensación de autenticidad que sigue siendo ampliamente admirada por aficionados y profesionales del cine. La dirección artística merece un reconocimiento especial. Cada criatura, cada escenario y cada objeto parecen tener una historia propia. No da la impresión de que el mundo exista únicamente para servir a la trama principal. Por el contrario, transmite la sensación de ser un universo antiguo, lleno de tradiciones, leyendas y culturas que continúan desarrollándose más allá de lo que el espectador llega a observar en pantalla. Esa riqueza convierte la ambientación en uno de los mayores logros de toda la película. La fotografía también desempeña un papel fundamental en la construcción del tono. Los contrastes entre espacios luminosos y escenarios dominados por sombras ayudan a representar el equilibrio entre esperanza y conflicto. Del mismo modo, la utilización del color contribuye a diferenciar los distintos ambientes sin necesidad de recurrir constantemente al diálogo para explicar los cambios emocionales o narrativos. La banda sonora complementa perfectamente esa propuesta visual. En lugar de limitarse a acompañar las escenas de acción, la música aporta personalidad al universo fantástico y ayuda a reforzar tanto los momentos de mayor intensidad como las secuencias más íntimas. El resultado es una experiencia audiovisual muy coherente, donde imagen y sonido trabajan conjuntamente para fortalecer la inmersión del espectador. Otro aspecto que distingue a la película es la importancia concedida a los personajes secundarios. En muchas historias de superhéroes, los protagonistas concentran prácticamente toda la atención. En cambio, aquí los personajes que rodean a Hellboy poseen conflictos, motivaciones y objetivos propios. Esa diversidad enriquece considerablemente el relato y hace que el mundo resulte mucho más creíble. La película también plantea una reflexión interesante sobre la relación entre humanidad y naturaleza. El progreso tecnológico ha transformado profundamente el mundo, pero ese avance también ha provocado la desaparición de numerosas tradiciones y espacios vinculados a lo fantástico. Guillermo del Toro no condena el progreso, pero sí invita a pensar en la importancia de preservar aquello que forma parte del patrimonio cultural e imaginario de la humanidad. En cuanto a la recepción crítica, Hellboy 2. El Ejército Dorado fue ampliamente elogiada por su creatividad visual, la calidad de sus efectos prácticos, el diseño de producción y la capacidad del director para imprimir una personalidad muy marcada a una película basada en un cómic. Muchos críticos destacaron precisamente que la obra evitaba seguir fórmulas genéricas y apostaba por una identidad artística inconfundible. El público también respondió de forma positiva, especialmente entre quienes valoran el cine fantástico construido mediante mundos ricos en detalles y personajes complejos. Con el paso de los años, la película ha fortalecido su reputación y hoy es considerada por muchos aficionados como una de las adaptaciones de cómics más originales de su generación.
Esa valoración creciente demuestra que algunas obras continúan ganando reconocimiento mucho después de su estreno inicial. Otro aspecto relevante es la influencia que la película ha tenido sobre producciones posteriores. Su combinación de efectos prácticos, diseño artesanal de criaturas y una narrativa que concede tanta importancia a la emoción como al espectáculo ha servido de inspiración para numerosos cineastas interesados en el género fantástico. También reforzó la imagen de Guillermo del Toro como uno de los directores con mayor capacidad para transformar criaturas extraordinarias en personajes llenos de humanidad, más allá de su espectacular apartado visual. La película conserva vigencia porque sus temas siguen siendo actuales. La búsqueda de identidad, la dificultad de aceptar las diferencias, el equilibrio entre tradición y modernidad, y la importancia de asumir las consecuencias de nuestras decisiones, son cuestiones universales que trascienden cualquier contexto fantástico. Esa combinación entre imaginación desbordante y profundidad temática explica por qué continúa despertando interés entre nuevas generaciones de espectadores. En definitiva, Hellboy 2. El Ejército Dorado representa uno de los mayores logros dentro del cine fantástico del siglo XXI. Su extraordinario diseño artístico, la riqueza de su mitología, la sensibilidad con la que desarrolla a sus personajes y la inconfundible visión creativa de Guillermo del Toro convierten la película en una obra que puede disfrutarse tanto por su espectacularidad visual como por las ideas que propone. Más que una simple secuela o una adaptación de cómics, es una celebración de la fantasía entendida como una forma de explorar la condición humana, recordándonos que las historias más memorables no solo nos sorprenden con mundos imposibles, sino que también nos ayudan a comprender mejor nuestro propio mundo. Cuando Hellboy 2, El Ejército Dorado llegó a los cines en 2008, muchos esperaban simplemente una secuela más ambiciosa de la primera película. Sin embargo, lo que el director Guillermo del Toro terminó ofreciendo fue mucho más que una continuación. La película amplió considerablemente el universo del personaje creado por Mike Mignola, construyendo un mundo donde la fantasía oscura, la mitología, los cuentos clásicos y el cine de aventuras conviven de manera sorprendentemente natural. Más que una historia convencional de superhéroes, la obra se presenta como un relato sobre la convivencia entre dos mundos, la identidad de quienes viven entre ellos y las consecuencias del miedo, la intolerancia y la ambición. Uno de los aspectos más impresionantes de la película es su extraordinario diseño artístico. Guillermo del Toro siempre ha demostrado una fascinación por las criaturas fantásticas y por los universos donde lo maravilloso convive con lo cotidiano. En esta producción, esa característica alcanza uno de sus puntos más altos. Cada escenario, cada criatura y cada objeto parecen formar parte de una mitología viva, como si existieran mucho antes de que comenzara la historia. Esa sensación de profundidad convierte el universo de la película en uno de los más ricos del cine fantástico contemporáneo. A diferencia de muchas producciones basadas en cómics que dependen principalmente de efectos digitales, Hellboy 2 apuesta por una combinación muy equilibrada entre maquillaje tradicional, animatrónica, prótesis y efectos generados por computadora. Esta decisión proporciona una presencia física muy convincente a la mayoría de las criaturas. Los personajes interactúan con escenarios y seres que realmente ocupan espacio frente a la cámara, lo que aumenta notablemente la sensación de autenticidad. El propio Hellboy representa una idea muy interesante dentro del cine de superhéroes. Aunque posee una fuerza extraordinaria y una apariencia intimidante, sus conflictos principales no están relacionados únicamente con derrotar enemigos. La película explora continuamente la tensión entre la imagen que los demás tienen de él y la persona que realmente desea ser. Ese conflicto convierte al personaje en alguien mucho más complejo que un héroe tradicional. La identidad constituye precisamente uno de los grandes temas de toda la película. Muchos de sus personajes viven divididos entre diferentes mundos o diferentes responsabilidades. Algunos pertenecen a la humanidad, pero sienten afinidad por lo sobrenatural. Otros forman parte del mundo fantástico,
pero deben enfrentarse a las consecuencias de convivir con los seres humanos. Esa constante dualidad aparece reflejada tanto en los protagonistas como en los antagonistas. Otro elemento fundamental es la riqueza de las referencias mitológicas. La película incorpora influencias procedentes del folclore europeo, las leyendas sobre criaturas mágicas y numerosos elementos propios de los cuentos tradicionales. Sin embargo, en lugar de reproducir literalmente esas historias, Guillermo del Toro las reorganiza para construir un universo completamente original. El resultado es un mundo donde hadas, trolls, espíritus y otras criaturas fantásticas conviven siguiendo reglas propias. Visualmente, la fotografía desempeña un papel decisivo. Los colores cálidos predominan en muchos escenarios relacionados con los protagonistas, mientras que otros espacios utilizan tonos fríos, verdes y azules para reforzar la sensación de misterio. La iluminación nunca parece arbitraria. Cada decisión ayuda a transmitir emociones específicas y a diferenciar claramente los distintos ambientes que aparecen a lo largo de la película. También resulta extraordinario el trabajo del departamento de maquillaje. Hellboy continúa siendo uno de los personajes más reconocibles del cine fantástico, precisamente porque su apariencia combina elementos monstruosos con una sorprendente expresividad. Las prótesis permiten que el personaje transmita emociones complejas sin perder la sensación de que realmente pertenece a un universo sobrenatural. El diseño de criaturas merece una mención especial. Guillermo del Toro siempre ha mostrado un enorme interés por crear monstruos que no sean simplemente aterradores, sino también fascinantes desde un punto de vista artístico. Muchas criaturas presentan rasgos inspirados en animales reales, esculturas medievales y mitologías antiguas. Esa mezcla genera seres completamente originales que parecen formar parte de un ecosistema coherente. Otro aspecto destacable es el equilibrio entre acción y fantasía. Aunque la película incluye numerosas secuencias espectaculares, nunca abandona su interés por desarrollar a los personajes. Cada enfrentamiento tiene consecuencias emocionales y contribuye a profundizar en los conflictos internos de los protagonistas. Esa combinación diferencia a Hellboy 2 de muchas películas de acción, donde el espectáculo termina sustituyendo completamente al desarrollo narrativo. La música desempeña igualmente un papel muy importante. La banda sonora combina momentos épicos con composiciones más íntimas que acompañan las emociones de los personajes. En lugar de utilizar la música únicamente para aumentar la intensidad de las escenas de acción, la película la emplea también para reforzar el carácter fantástico del universo y subrayar la dimensión emocional de determinados momentos. Uno de los grandes méritos de Guillermo del Toro consiste en presentar criaturas fantásticas sin tratarlas únicamente como amenazas. Muchas poseen culturas, tradiciones, formas de organización y motivaciones propias. Esa profundidad evita que el conflicto se reduzca simplemente a una lucha entre buenos y malos. La película plantea continuamente que comprender al otro resulta mucho más difícil y también más importante que limitarse a enfrentarlo. Desde el punto de vista narrativo, la historia también reflexiona sobre el choque entre modernidad y tradición. El avance de la civilización ha reducido progresivamente el espacio disponible para el mundo fantástico. Esa tensión entre progreso y conservación aparece representada mediante distintos personajes cuyas decisiones reflejan maneras muy diferentes de afrontar el cambio. La película evita ofrecer respuestas simples y permite que el espectador comprenda las razones que impulsan a cada uno. Otro tema muy presente es la familia. Hellboy mantiene relaciones complejas con quienes lo rodean, y esas relaciones resultan fundamentales para comprender sus decisiones. Más allá de los vínculos biológicos, la película insiste en que una familia también puede construirse mediante la confianza, el afecto y la lealtad. Esa idea aporta una dimensión emocional que equilibra perfectamente el espectáculo visual. El humor constituye otro rasgo característico del personaje principal. Incluso en los momentos más tensos, Hellboy conserva una personalidad irónica que humaniza al protagonista
y evita que la película adopte un tono excesivamente solemne. Ese equilibrio entre comedia y drama permite que el relato mantenga un ritmo muy dinámico sin perder profundidad. Desde un punto de vista técnico, la dirección de arte alcanza un nivel extraordinario. Cada escenario parece diseñado con una enorme atención al detalle. Mercados ocultos, palacios antiguos, laboratorios, espacios industriales y mundos subterráneos presentan una identidad visual propia que amplía constantemente la sensación de estar explorando un universo mucho más grande que el mostrado en pantalla. En conjunto, esta primera parte permite comprender por qué Hellboy 2, El Ejército Dorado, continúa siendo considerada una de las películas fantásticas más originales de su época. Su extraordinaria imaginación visual, la riqueza de su mitología, el equilibrio entre efectos prácticos y digitales, el desarrollo de sus personajes y la sensibilidad artística de Guillermo del Toro convierten la película en una experiencia que trasciende el cine de superhéroes tradicional. Más que contar únicamente una aventura fantástica, propone una reflexión sobre la identidad, la convivencia entre diferentes mundos y la importancia de conservar aquello que hace única a cada cultura. Todo ello envuelto en un espectáculo visual que sigue impresionando muchos años después de su estreno. Si la primera parte permitió apreciar la extraordinaria riqueza visual de Hellboy 2, El Ejército Dorado, esta segunda sección profundiza en los elementos que convierten a la película en una obra mucho más compleja de lo que suele esperarse de una adaptación de cómics. Guillermo del Toro no utiliza la fantasía únicamente como un recurso para crear espectáculo, sino como una herramienta para reflexionar sobre la naturaleza humana, el miedo a lo desconocido y la dificultad de encontrar un lugar en un mundo dividido por prejuicios y conflictos históricos. Uno de los aspectos más interesantes de la película es la manera en que construye el concepto de lo diferente. A lo largo del relato aparecen numerosas criaturas fantásticas, con apariencias muy distintas entre sí, pero la película evita presentarlas como simples monstruos. Cada una posee costumbres, formas de vida y una identidad cultural propia. Esta decisión invita al espectador a cuestionar la tendencia a juzgar únicamente por la apariencia y plantea una reflexión sobre la convivencia entre sociedades diferentes. El protagonista representa perfectamente esa dualidad. Hellboy pertenece biológicamente a un mundo sobrenatural, pero ha sido criado entre seres humanos. Esa condición lo convierte en alguien que nunca termina de sentirse completamente aceptado en ninguno de los dos universos. La película utiliza ese conflicto para explorar temas relacionados con la identidad, la pertenencia y la búsqueda de un propósito personal. Más que luchar contra enemigos externos, el personaje debe enfrentarse constantemente a las expectativas que los demás depositan sobre él. Otro elemento que destaca es la construcción del antagonista. Lejos de limitarse a presentar un villano impulsado únicamente por el deseo de destruir, la película desarrolla motivaciones relacionadas con la protección de su pueblo, la pérdida de un mundo antiguo